en la Argentina y también en el mundo. Trajo muchísima esperanza. Y lo primero que queremos saber es, bueno, ¿cómo actúa esta vacuna? Vamos a hablar con Jorge Geffner, él es inmunólogo. Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. No, tengo un problemita con el audio. A ver, si te escuchamos. ¿Me escuchás? ¿Me escuchan ahora? Sí, Jorge, sí, te escucho. Perfecto. Bueno, Jorge, hablábamos de este anuncio de Pfizer que confirmó que su vacuna es un 90% eficaz y nos generó todo tipo de preguntas, ¿no? ¿Cómo trabaja esta vacuna, Jorge? Sí, el anuncio es muy importante y realmente es muy bueno ese anuncio. ¿Cómo trabaja la vacuna? Pfizer, junto con una segunda compañía estadounidense que es Moderna, tienen una estrategia única que no tiene antecedentes en la historia en cuanto a vacunas. Es un pedacito de ARN, de material genético. Sí. Ese material genético convenientemente cubierto por una membrana de lípidos, de grasas, es lo que te inoculan a vos como inmunógeno. Entonces son Pfizer y Moderna con esa estrategia, que difiere de las estrategias de otras vacunas. ¿Es lo que se llama el ARN mensajero, Jorge? No, es un ARN, básicamente. No es prácticamente un mensajero, pero funcionaría en forma relativamente similar, en el sentido de que ese ARN, cuando entra a nuestras células, lo tomamos como molde y nuestras células empiezan a producir esa proteína S, que es la proteína de la espícula que adorna por afuera el virus. Y al producir esa proteína, vos la reconocés como extraña y empezás a fabricar toneladas de anticuerpos. Y esos anticuerpos anti la proteína S son los que nos protegen de la infección. Ahora, Jorge, esto entonces, esta forma, a ver si entendí, ¿no? Esta forma de trabajar de esta vacuna, entonces, también serviría si hay algún tipo de mutación con el COVID-19, porque no necesariamente trabaja específicamente en el COVID-19, sino que puede reconocer cualquier otro tipo de enfermedad. No, porque el ARN que vos introducís es un ARN que codifica a una sola cosa. Sí. Es la proteína S del coronavirus, que es SARS-CoV-2. Ah, ok. Entonces, únicamente te va a defender de la infección por SARS-CoV-2. No te defiende ni frente a otros coronavirus, ni frente a la gripe, ni frente a ébola. No, es una vacuna específica para SARS-CoV-2, que ya cumplió fase 1, donde se demostró que es segura, no hay toxicidad. Sí. Fase 2, que ya cumplió también, donde se demostró que si vos te inoculás con eso, producís muchos anticuerpos, y por primera vez una vacuna en relación a SARS-CoV-2 demuestra en fase 3 que es eficaz y protege en un 90%. Y claro. eso es importante para Pfizer, pero como prueba de concepto lo que indica también es que es muy probable que otras vacunas, aún con diseños diferentes, protejan también en un 90, 80 o 95%. ¿Por qué decís eso? ¿Por qué también es probable que otras vacunas con diseño diferente puedan también tener este nivel de eficacia? Porque la base de esto es que induce la producción de anticuerpos. Entonces, ya sabemos que otras vacunas, por ejemplo, las que usan como estructura un adenovirus, que no replica y que porta el gen de la proteína S, se ha demostrado que producen similares niveles de anticuerpos contra las proteínas del virus en relación a la de Pfizer. Y lo que importan son los anticuerpos. Lo que importa es que cualquier diseño de la vacuna induzca la producción de altos tenores de anticuerpos, que ya lo vimos en fase 2 para quién. Por ejemplo, para Oxford AstraZeneca, para Sputnik, para CanSino, para Sinopharm, para Sinovac. Entonces, el producto final son anticuerpos inducidos en la persona vacunada. Y si protege la de Pfizer, van a proteger también las otras. Claro. Por eso, la importancia de esto trasciende a Pfizer. Es un marco de confianza mucho más general y por eso el impacto mundial. Porque en Pfizer, en la Argentina, llegan 1 millón de dosis, aparentemente, porque Estados Unidos acaparó gran parte de la producción. Usaremos ese 1 millón de dosis, pero usaremos AstraZeneca, usaremos Sputnik también, y yo creo que los resultados van a ser comparables. Bueno, es una muy buena noticia la que estás dando, porque es cierto entonces que de esta manera, según lo que explicas, trasciende la vacuna de Pfizer, que uno creía, bueno, si tenemos tan pocas dosis, nosotros no vamos a estar cubiertos, pero esto demuestra que es el camino correcto el que están tomando también el resto de las vacunas, ¿no, Jorge?
Así es, tal cual lo que vos mencionás. Por eso fue una noticia espectacular, porque es la primera fase 3 que se revela. Por ahí en las próximas 2 o 3 semanas se revelarán, pero realmente yo creo que los resultados van a ser comparables. Extraordinaria noticia y abre un campo muy esperanzador. Jorge, ¿qué pasa con respecto a las dosis? Siempre estamos hablando de 2 dosis con una diferencia de cerca de un mes, se habla de 28 días, ¿no? Entre una y otra. Las 2 dosis, según cuál sea la vacuna, la diferencia puede ser de 14, 21 o 28 días. Salvo una vacuna que comienza a probarse la semana que viene en la Argentina como parte de fase 3, que es la que comercializa Johnson & Johnson. Esa es la única de las que están en el candelero, que es una única dosis y que induce altos niveles de anticuerpos también. Ah, bien. Esto quiere decir que uno se pone una dosis a los 14, 21 o 28 días, como explicas vos, te pones la segunda dosis y a partir de allí ya estás cubierto, o hay que esperar una cantidad de días más después de la segunda dosis para tener los anticuerpos. Bien, importante pregunta. No, ya con la primera dosis hay un amplio sector de la población vacunada que ya va a estar protegida a los 14 o 21 días. Pero quizás si vacunás personas mayores o personas con alguna alteración, requieran una segunda dosis. Entonces el esquema de 2 dosis sirve para estar seguro que el 90 y pico % de los vacunados van a estar efectivamente protegidos. Claro, bien. Ahora, Jorge, otra diferencia de la cual se hablaba de esta vacuna específicamente, la de Pfizer, es cómo debe almacenarse, ¿no? El nivel de frío que necesita, a diferencia de otras vacunas, que hace que sea aún más engorroso quizás traerla aquí a la Argentina. Es así como vos decís. La vacuna de Pfizer y también la de Moderna, por ejemplo, Estados Unidos compró 400 millones, 200 y 200, requiere mantenerla a menos 80 grados centígrados. Quiere decir que necesitas equipos muy especiales, no alcanza un freezer común que llega a menos 20 grados. Y eso es una dificultad. ¿Se puede paliar esa dificultad? Sí, porque hay equipos en la Argentina, pero va a costar bastante. Por eso, en un sentido, desde el punto de vista de la logística, otro tipo de vacunas, Sputnik, AstraZeneca, etcétera, que requieren menos 4 grados, sería mucho más sencilla una logística de distribución para llegar a los distintos puntos del país. Jorge, siempre interesante hablar con vos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego, buenas tardes. Hasta allí Jorge Geffner, y de aquí me voy al encuentro de Juan Pisanoto.